Muy buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos. Bienvenido a su espacio Periodismo y Sociedad, un programa abierto, horizontal, en el que tratamos temas de actualidad, que se transmite por Cinevisión, Canal 19, en todos los cables de República Dominicana y allende de los mares, para la diáspora, para las personas que están por en esos países y quieren ver un buen programa a través de todas nuestras plataformas de internet, Instagram, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre los etcétera está Don Eli. Saludo, don Isidro, saludo, Licho. ¿Qué tal? ¿Qué hay de bueno? Bueno, de bueno está Don Licho aquí. Sí, está aquí. Buenos días a todos. Buenos días a Isidro y a Eli. Damos las gracias a Dios porque nos permite nueva vez estar con ustedes en este esfuerzo por construir un país mejor, pero para todos, a todos los que Dios le envíe sus bendiciones, que les apoye en su lucha por tener una mejor salud y cada vez más esperanza para seguir en el laborantismo de progreso. Hoy tenemos muchas cosas. Ayer era 21 de diciembre. No. De enero, De perdón. enero. Fue el día de la conmemoración del Día de Nuestra Señora de la Altagracia. Y Higüey se llenó de gente, muchos feligreses, muchos venduteros, muchos turistas y gran parte de las autoridades se dieron cita en el municipio de Salvaleón de Higüey. Allí el obispo Jesús Castro Marte, frente a la vicepresidenta de la República, la primera dama, el ministro de la presidencia, el jefe de la policía y la gobernadora, estuvo Carolina Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional, el expresidente Hipólito Mejía, y hubo muchas cosas. Estuvo el padre de Ramfi Domínguez Trujillo, que le dio un mareo por una hipoglicemia durante se leía la homilía de Castro Marte. La iglesia aprovechó el día. La iglesia escoge cada día que se conmemore a algún santo o alguna festividad, como el Día de la Independencia, como el Semana Santa, Navidad, etcétera, etcétera. Y la iglesia produce un comunicado, produce un pronunciamiento sobre algo muy neurálgico para la sociedad dominicana. El tema de ayer, universal, porque en todas las iglesias se efectuó una misa que era oficiada en honor a la Virgen de la Altagracia. Hay muchos pueblos que celebran sus patronales en honor a la Virgen de la Altagracia, Villa Altagracia, Pedernales, San José de Ocoa, Higüey, etc. Entonces ayer la iglesia tomó el tema fundamental, tomó otros temas, pero el tema fundamental fue el tema de la transparencia, del respeto a los recursos del Estado, y lo cimentó en la necesidad de que haya castigo, que sean llevados a la justicia a quienes malversen, quienes se roben el dinero público. Ellos no lo dijeron con esas palabras, pero sí a quienes se roben el dinero público. Y todos los curas fundamentales pidieron, no solo que lleven a la justicia, sino que le pidieron a la justicia que sea justa. Sí, incluyeron ayer como un pedimento cardinal la fortaleza de la justicia frente al castigo de la corrupción. Hubo sacerdotes que objetó las negociaciones que se están haciendo con personas que se han enriquecido y que hoy disfrutan del dinero que se robaron a cambio de devolver una mísera cantidad
al gobierno central. Es decir, que ayer la corrupción, el respeto al dinero público, y resaltaron el asunto de la salud, el asunto de la educación, el que se roba el dinero, está mutilando la inversión en educación y en salud. Como crimen, ellos castigaron eso. Yo no sé si todos los funcionarios le han escuchado, si los que se han hecho ricos en los últimos gobiernos se van a dar en el pecho, si la justicia, por estar contemplando, siendo contemplativa con esos delincuentes, se va a dar en el pecho, pero es muy bueno escuchar 3, 4, 5 obispos, como el de San Francisco de Macorís, como el de Santiago, como Diplán Morel, como Castro Marte, como el mismo de Valverde Mao, el cura de Asua, que fue ácido en eso, ácido. Entonces, ojalá que esta prédica de la iglesia tenga asidero y tenga vigilancia. Más tarde vamos a hablar de una decisión que tomó el presidente Luis Abinader, que va un poco en coincidencia con lo que la iglesia pide. Es muy importante y muy alisionador a las palabras de la Iglesia Católica, desde la carta pastoral emitida hace varios días hasta la homilía leída ayer por los obispos. Y la que se leyó también en las distintas parroquias, como tú bien señalaste, Licho, marcan una ruptura de lucha contra la corrupción de parte de la Iglesia Católica. Y esto me recuerda a mí ya aquella famosa pastoral que lanzó la Iglesia demandando libertad, demandando cordura, en la famosa pastoral de 1960, que marcó prácticamente una ruptura entre el régimen de Trujillo y la Iglesia Católica, que todos sabemos, la Iglesia Católica venía marcando un sendero siempre al lado del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Bueno, pues eso fue un momento de ruptura. Yo me pregunto si ahora hay, porque la Iglesia ha venido teniendo buenas relaciones con el gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Abinader se ha caracterizado por tener buenas relaciones con los obispos. Y yo me pregunto si esto significa una ruptura de esas buenas relaciones que siempre había tenido el obispo. Ayer en los confines de la oposición se alegraron de esta manifestación de la Iglesia Católica, no sabiendo que ese discurso va, como dijo la monjita una vez, es a todas. Entonces es muy importante seguirle el rumbo de la Iglesia a partir de este momento. ¿Y qué va a hacer? Y esto es muy importante para que el gobierno y el partido de oposición retome esas buenas relaciones con la Iglesia Católica, que el gobierno no ha sido, le ha concedido todo lo que le ha solicitado la Iglesia Católica. Es innegable las buenas relaciones que tiene el gobierno con la Iglesia, con la Iglesia y sobre todo con la feligresía católica, hasta con la jerarquía católica, mejor dicho, hasta el extremo de que se decía que el obispo de Santo Domingo era supuestamente uno de los obispos era un militante del Partido Revolucionario Moderno. Es muy importante el curso que debe seguir para evitar, si es que lo hay, una ruptura de la Iglesia, de la jerarquía de la Iglesia Católica con el gobierno, porque esto es muy molesto cuando la Iglesia, el látigo de la Iglesia, le cae encima a las autoridades. Pero yo creo que la ruptura no es con un partido político, yo creo que la ruptura es contra una forma de actuar de un sector de la sociedad
que milita en todos los partidos, que milita en los gremios, que milita incluso dentro de la iglesia, incluso dentro de las iglesias católicas, protestantes, etcétera, que es ese lobo del hombre, como decía Thomas Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, que es la corrupción. Es un mal que está allí, que hay que combatirlo, porque como cualquier mal, si tú no lo combates desde el principio, bueno, toma cuerpo y lacera y hasta produce la muerte. Entonces yo no creo que sea una ruptura con el gobierno ni con el presidente Abinader, sino es una posición de la iglesia como institución milenaria, que a través de los siglos ha mantenido una postura al lado de valores morales, a pesar de que muchas veces la iglesia ha hecho lo contrario. Algunos sacerdotes, algunos obispos, algunos papas han hecho lo contrario. Pero eso es otra cosa. Es una posición de principio de la institución religiosa. Y hay que aplaudirlo y aprovechar estas oportunidades como estos días, como los días de Semana Santa, como los días de Navidad, donde la mayoría de las personas voltean hacia la iglesia a ver qué es lo que dice, qué es lo que pregona, que den estos mensajes, porque realmente la corrupción ha permeado muy fuerte en la sociedad, no solamente en los partidos políticos, sino en la sociedad. Y hay que combatir eso, definitivamente. Yo particularmente no creo que la prédica de ayer fuera contra el gobierno, muy por el contrario. Yo creo que es un respaldo a las acciones del gobierno de encaminar hacia la justicia a los funcionarios que han sido descubiertos, que han sido detectados como depredadores del erario, de sus respectivas cuotas del erario que le han dado. Yo creo que cuando la iglesia pide que sigan en la justicia, que se utilice el canal judicial, que sean sometidos a la justicia, yo creo que le da un respaldo al gobierno, y lo han hecho en otras ocasiones, valorando la actitud. El mismo Castro Marte ha valorado de una manera firme la actitud del presidente Luis Abinader, inclusive lo ha valorado como desde muchos años el primer presidente que lleva a la justicia a sus propios funcionarios. Entonces eso me luce que la iglesia deberá seguir y deberá respaldar estas acciones que ha llevado el presidente Luis Abinader. No importa quiénes sean, pero me parece que esa prédica de ayer tiene mucho que ver con la aptitud que llevó. No tiene mucho que ver con eso, sino que es un respaldo. Para mí es un punto donde el presidente Abinader se deberá apoyar y se ha apoyado para seguir la lucha. Recuerden que el presidente ha hecho 3 reuniones importantes con sus ministros, y la última fue esta de la semana pasada del ministerio de el Consejo de Ministros ampliado. Extendido, sí. Óyeme, fue 1 hora y pico que él duró arengando sobre la responsabilidad de cada quien en el manejo de los fondos que manejan, arengando de la culpabilidad personal y reiterándole que no importa quién sea, él no tendrá amigos. Lo dijo en ese escenario y lo dijo con hechos importantes. Nadie puede ni siquiera tergiversar la firmeza que hemos tenido con la lucha contra la corrupción, la instauración de una transparencia histórica en el gobierno. Así fue que lo dijo. Y mucha gente, yo no sé si abajó la cabeza o si se sintió orgulloso de escucharlo, pero lo dijo con mucho énfasis. Y esto de la iglesia viene a respaldar, viene a impulsar, viene a motivar al presidente Luis Abinader para que siga este camino que lleva. Y si hay otros que no han sido sometidos a la justicia, que se conozcan y el pueblo que le dé informaciones. El presidente Abinader dijo, hay un canal
de todo aquel que tenga sospecha o que tenga prueba, que me lo diga. Y ahí está la doctora Milagro Ortiz Bosch, que ha sometido, no sé cuánto, 48, qué sé yo, a la justicia, y la justicia no ha actuado. Lo que tiene que hacer es eso, actuar. La justicia tiene que actuar y no tener oídos para quienes vayan a apaciguar el contenido de un expediente ahí. Tiene que seguir. Vamos a una pausa y continuamos con otros temas que tenemos en el día de hoy. Muchas son las manifestaciones culturales en torno a la Virgen María y a todas sus expresiones como la Virgen de la Altagracia. Y en la cultura popular se han configurado formas musicales, oraciones, etcétera, que aquilatan estos valores que se han interiorizado en las comunidades. Vamos a ver este video sobre la salve balineja, que es algo muy típico de República Dominicana y que expresa ese sentir que tiene el pueblo dominicano por sus temas religiosos. Veamos. La salve banileja es una expresión de la tradición cultural dominicana. Saludos. La salve es un género musical popular en República Dominicana y se asocia con la oración religiosa Salve Regina. La salve es posiblemente el género musical más difundido en el territorio nacional. La salve banileja es una de las expresiones de este género. Se puede distinguir entre la salve sagrada y la salve secular. Sobre la salve sagrada, esta es un canto a la Virgen que en un tiempo remoto solo se realizaba en el contexto de las iglesias o congregaciones católicas populares, con el fin de reverenciar a la Madre de Dios, pero que con el tiempo y el fruto del sincretismo cultural que nos caracteriza, pasó a ser una expresión ritual que en la actualidad se ejecuta para diversos santos y santas que no necesariamente son la Virgen, así como también para temas seculares. La salve banileja se practica en toda la zona de la provincia de Peravia, incluyendo las urbanas y rurales. Aparece siempre relacionada con ceremonias religiosas de diversas índoles. Musicalmente es una de las más difíciles de ejecutar para los músicos citadinos, que desconocen esta variante, con un ritmo complicadísimo, lo cual provoca, según expertos, que las personas que cantan, que casi siempre son mujeres, solo puedan dedicarse a llevar la canción, mientras los músicos ejecutan el ritmo. Esto no ocurre en los otros estilos del país, donde los participantes tocan y cantan al mismo tiempo. En algunos casos, los músicos de las salves banilejas intervienen en los cantos, pero lo más común es que cada grupo de salve tiene su equipo de cantantes que por lo general son mujeres. El ensamble musical de la salve banileja consta de un basié, 1 a 3 güiras, varios panderos y una tambora. El basié es un instrumento musical de ascendencia africana, el cual se encuentra enraizado en la cultura musical de República Dominicana. Es un tipo de tambor usado para tocar música religiosa en las regiones sur y este del país. La güira es un instrumento de percusión originario de la República Dominicana. Es un elemento fundamental de la cultura popular y se utiliza en géneros como el merengue y la bachata. El pandero es un instrumento musical que tiene una presencia significativa en diversas usanzas culturales, incluida la tradición bíblica. El pandero se utiliza durante la música religiosa y secular para agregar ritmo y melodía a las celebraciones y eventos festivos. La tambora dominicana es un instrumento de percusión que ha formado parte fundamental de los conjuntos de merengue a lo largo de su historia. Normalmente, la tambora dominicana se ejecuta con la palma de la mano abierta y cerrada, por un lado, y con una baqueta del otro,
permitiendo esta golpear tanto el cuero como el aro o inclusive el cuerpo de la tambora. En la ciudad de Baní, las ceremonias de salve son muy frecuentes, pudiendo realizarse casi todas las semanas y a veces más de una en un mismo día, ya que existen varios grupos que interpretan este estilo. Los músicos tocan en forma circular de pie y solo los de la tambora y el basié permanecen sentados, mientras las cantantes se sientan en dos filas detrás de los músicos, al frente de los cuales está el altar preparado para la ocasión. Una interpretación suele durar entre 10 a 15 minutos y los cantos usan la técnica de un solista mientras las demás hacen el coro, pudiendo intervenir de entre los participantes más de un solista. Además de la salve banileja, en el país destacan la de San Cristóbal, la de Villamella, por solo nombrar algunas de estas manifestaciones de la tradición que enriquece el patrimonio cultural dominicano. Es cuanto, salud, fuerza y unión. Bueno, estamos hablando aquí de las islas del Caribe Oriental, pero no voy a hablar de eso. El presidente objetó la ley que permitiría al Estado, al gobierno, pagarle deudas a contratistas. Y lo objetó bien objetado, y valga la cacofonía o la redundancia, porque la argumentación es que no está el listado de obras y de beneficiarios. Y esa ley tiene una carga económica y habían legislado el Congreso de carácter general, ¿no? Evidentemente no hicieron una ley que era una ley paraguas muy amplia, que cualquiera se podía colocar debajo de ese paraguas. Ese tipo de leyes que son realmente con un objetivo loable, porque ciertamente hay, al parecer, según las informaciones, hay contratistas que tienen 20 años intentando cobrar sus beneficios, las deudas que tienen con ellos, que un peso de hace 20 años ahora debe ser 10 centavos. Pero bueno, quieren cobrar sus cosas, que tienen todo el derecho de cobrar, pero debajo de ese paraguas se podían colocar mucha gente que iban a ser triquiñuelas. Así que, bien por el Poder Ejecutivo, que objetó esa ley, la devolvió al Congreso, y que el Congreso debe legislar como debe ser, colocando el costo económico de la ley. Todas las leyes tienen un costo económico para el Estado, para el gobierno, y ese costo económico tiene que ser contabilizado, porque de lo contrario el Congreso emite leyes y le lanza ese paquete, ese bulto al gobierno y que resuelva como pueda. Si el gobierno no tiene el dinero para atender esa ley, entonces queda como irresponsable el gobierno. Así que bien por el Poder Ejecutivo que objetó esa ley, don Licho. Esa ley tiene cosas buenas y cosas malas. Lo primero que tiene una parte que fundamenta muchas deudas importantes, porque tiene lo que requiere el Estado para pagarla. Tiene identificada la obra, tiene identificadas las ubicaciones y tiene identificado el lugar donde se construyó la obra. Entonces, parece que alguien coló otras deudas, muchas obras, que yo no sé si se hicieron o no, pero que tienen una dificultad de justificar las obras, porque no identifican las obras, no identifican el monto específico de las obras, no identifican la fecha en que se construyó la obra. Entonces, ahí hacen ese sancocho de 2 o 3 carnes con el pago. ¿Qué pasa? Que ahí hay deudas de obras que sí se hicieron, como dicen los legisladores que la defienden, fueron obras que se entregaron de grado a grado. Entonces uno recuerda que aquí habían gobiernos
que entregaban las obras de grado a grado, no importa el monto, pero que muchas no se construían y no se supervisaban con la rigidez que debían hacer. Entonces eso es lo que le hace difícil al Poder Ejecutivo promulgar una ley de esa calificación, de esa situación. Yo no sé, porque escuché a un diputado de la Fuerza del Pueblo hacer una brillante exposición, al doctor Luis Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo. Él hizo una buena exposición sobre los bemoles que tiene la ley. Y yo creo que él tiene razón. Y tiene razón el presidente Abinader por el haberla rechazado, porque realmente no califican algunas de las obras y de las deudas que se le incluyeron a la ley. Y a propósito voy a agregar aquí y saludar. El presidente ayer produjo un decreto, no sé el número, pero el presidente tomó un decreto muy importante, que fue el que designó a un joven, yo le llamo joven, que no, ¿cómo uno le llama? Ese lo tiene todo. La honestidad, la eficiencia, el rigor para hacer las cosas. Es un hombre dechado, viene de un padre ejemplar y fue reclutado políticamente también por una persona que la sociedad dominicana la tiene como la flor de la honestidad en política dominicana. Se trata de Julio Cordero, actual viceministro administrativo de Educación, del Ministerio de Educación. Entonces el presidente le ha creado a Julio una nueva tarea, que es la de que todos los contratos que se hagan en educación, en la supervisión de las escuelas, en la reparación de las escuelas, y que tengan que ver con edificaciones escolares, tiene que pasar por él. Él va a encabezar una comisión. Y yo digo, yo no puedo señalar mucho, pero conozco poca gente que pueda ser honesta como Julio Cordero. Él es un hijo político de doña Milagros Ortiz Bosch. Fue viceministro cuando ella fue ministra de Educación. Pero él es hijo de un ícono del derecho, del periodismo, que es de Messier Cordero, así le llamaban a Luis Ramón Cordero. Murió hace unos meses. Luis Ramón Cordero fue un excelente ciudadano techado de esa madera que la honestidad, la deshonestidad no cruza por ahí. Y Julio, tengo experiencia de él. Yo quiero felicitar al presidente por eso. Y felicitar a Julio porque le echan una canana más. Lo trajeron de embajador de Colombia para ocupar el viceministerio de Educación. Julio es un excelente ciudadano, un gran profesional y un hombre íntegro, que ojalá que hayan muchos como él. Yo me pregunto, a propósito de la ley esta aprobada, objetada por el presidente para pagar a contratistas que supuestamente o construyeron obras hace varios años, si es necesario para que el Estado reconozca una deuda, suponiendo de que esos contratistas cumplieron con su deber, entregaron sus obras, fueron debidamente auditadas por las autoridades correspondientes, si es necesario crear una ley, aprobar una ley para reconocer ese tipo de deuda. Yo creo que el Estado tiene que modernizarse, tiene que caminar a paso de la modernidad. Y si usted contrata la construcción de
de cualquier obra pública, usted debe de tener esos recursos y pagarlo a tiempo. O sea, no es posible que en esa ley hay obras, hay deudas que son desde 10, 20 y 30 años atrás. Eso es un absurdo. Ya en la administración moderna debe de comenzar a superar este tipo de cosas. Si el Estado contrata un servicio, si contrata a alguien para que le construya una obra, debe de pagarlo, y no es necesario aprobar una ley. Entonces, veremos. Así hay miles de suplidores del Estado que están esperando que le paguen los recursos, que le paguen sus recursos, que le reconozcan su deuda, a pesar de haber entregado haber cumplido con el deber, con los contratos que establecieron. Es decir, si el Estado, hay que ir superando esta cuestión de tener un Estado, un gobierno mala paga. Eso hay que superarlo, y no es necesario hacer una ley para reconocer esa. Eso me huele como a un cabildeo de parte de contratistas y de legisladores Pero hay que diferenciar una cosa, es que hace unos 15, 20 años para acá, más o menos del gobierno del presidente Mejía para acá, se vienen modificando todo el entramado legal de la administración pública, modernizándola, estableciendo esos criterios de que el Estado no puede contratar si no tiene los recursos en el presupuesto. Pero antes no era así, antes te asignaban una obra y el contratista buscaba los recursos y después buscaban. Entonces, esos dos estadios en el tiempo, el antes y el después de estas leyes, e inclusive después de estas leyes, muchas veces pasan de un presupuesto a otro por algún problema que puede tener la obra o el servicio que se está contratando, y pasan a lo que se llama, yo no sé cómo le dicen en República Dominicana, a creencias no prescritas. O sea, no te pagaron en el año que correspondía en ese presupuesto, y ese dinero pasa, digamos, a un fondo para que una vez que se regularice la situación te lo puedan pagar. Pero eso lleva entonces otros trámites, y en esos fondos usualmente, sobre todo en estas épocas que hay tanto déficit fiscal, se utilizan esos fondos para otras cosas. Entonces van creándose esos baches, pues, y esa ley entonces como tal, y dispense don Licho, esa ley como tal tiende a solventar una injusticia. Eso hizo mucho rico a mucha gente, ese desorden. Eso que dice Eli, eso ha hecho rico a mucha gente. Sí, claro. Muchos funcionarios y ha empobrecido a muchos ingenieros. Inclusive han tenido que suicidarse muchos de ellos. Uno recuerda en los gobiernos pasados varios ingenieros que se suicidaron porque no le pagaban para ellos pagar a sus obreros y los servicios que contrataban, las compras. En este gobierno ha habido algo importante. Algún día vamos a traer aquí a Roberto Herrera, porque me decía Roberto, mira, cuando nosotros llegamos, las cubicaciones se hacían en una mascota que hacía el supervisor, y no habían supervisores con la calificación y con el tiempo, con las posibilidades de abarcar todas las cubicaciones que había que hacer, pero lo hacían en una mascota a lápiz. Entonces ellos instauraron un mecanismo que la obra estaba plasmado de manera digital, y entonces las cubicaciones iban siendo registradas en la cápita digital que tenía cada obra, y no se podía pagar eso. Y hay una cosa que también, yo no sé si es de antes o ahora, que se llama SNIC. El SNIC es una obligatoriedad que autoriza la Contraloría General de la República con los fondos que han apropiado para esa obra.
si la Contraloría no certifica con ese SNIT que ese dinero está, no autoriza la obra, no certifica el contrato. Y eso es muy importante que se diga y que se haga. Es decir, no hay una sola obra que se contrate que la Contraloría no tenga el dinero separado o la tesorería, que el SNIT sea aprobado por eso. Eso es modernidad. Eso se llama modernidad y honestidad también. Bueno, y transparencia también. Contribuye a la transparencia. Correcto. Dice el pequeño que tenemos que ir a una pausa. Vámonos. Gracias, amigos televidentes, por continuar en sintonía con este espacio. Y ha llegado el momento estelar de este jueves, la sección migratoria con Sarita Espinosa, quien nos trae un tema muy importante hoy. Ustedes saben que hay personas que en su afán por obtener un visado en el consulado de los Estados Unidos altera documentos. Y Sarita nos va a hablar en qué consiste eso y la penalidad de que eso tiene. Adelante, Sara. Muchas gracias, don Eli, muchas gracias a todos nuestros amigos televidentes que siempre esperan los jueves en esta sección migratoria. Pues así como don Eli le introdujo, hoy vamos a saber cuáles son las consecuencias graves que puede obtener un solicitante de visa cuando presenta documentaciones falsas o crea un perfil falso para ser beneficiado con una visa americana. Así es que vamos a ver cuáles son esas consecuencias que puede tener ese solicitante y los riesgos que puede tener o le puede causar presentando esa documentación. Señores, y es que si usted quiere visitar los Estados Unidos y quiere obtener un visado, pues usted tiene que tener en cuenta que si usted presenta una carta laboral, que son una de las tantas documentaciones falsas muchas veces, que no es real, que usted no trabaja en ese lugar, presentar esa carta laboral falsa, el cónsul se va a dar cuenta a la corta o a la larga. Estatus civil falso, así como ustedes lo pueden ver en pantalla. También mentir con relación a su preparación académica e identidad falsa. Señores, estos 4 puntos, que son dentro de los muchos que se pueden presentar, están en que una persona presenta carta falsa porque trabajó durante 12 años, porque duró ese tiempo en esa empresa y no es cierto, puede traer graves consecuencias. Estatus civil falso, escriben que son casados cuando son solteros, también trae consecuencias. Mentir con relación a su preparación académica, yo soy ingeniero, o yo soy abogado, o yo soy licenciado en contabilidad, cuando usted ni siquiera ha cursado una carrera de grado, también trae consecuencias falsas, también identidad falsas. Presentar un pasaporte ya que no es su pasaporte con una identidad de otra persona, eso acarrea consecuencias. Vamos a ver qué pasa con esas personas cuando ya presentan esas documentaciones. Pues tienen como resultado negación de su visado, una negación de su visa y también inegibilidad de por vida. Muchas personas cuando ya incurren en tantas mentiras no se dan cuenta que eso es un pequeño archivo que se queda plasmado en la embajada de los Estados Unidos, y ya cuando vuelven a solicitar la visa y llegan con otro perfil, señores, eso le crea una consecuencia. También puede pasar de que si usted tiene hijos, si usted incurrió en tantas mentiras, usted luego cuando va a llevar a su hijo, va a presentar una solicitud, pues le niegan el visado también a sus hijos, también le pueden negar el visado a su esposo. Ustedes pueden ver que las consecuencias no solamente quedan en usted, sino que también acarrea a otras personas, un familiar, el hijo. Así es que yo le insto a ustedes, amigos televidentes, con esas informaciones que yo le acabo de dar, y es que cuando usted vayan a presentar su solicitud de visa, señores, vayan a una persona que le pueda dar una asesoría en la cual puedan evaluar su perfil, puedan decirle, mira, esto es lo correcto que hay que colocar, no se puede incurrir en mentiras. ¿Por qué? Porque a la corta o a la larga, esas mentiras van a traer esas consecuencias funestas para ti y para un futuro viaje, porque si ustedes no lo saben, las embajadas, así es,
se conectan con otras embajadas, con otros países que también tienen sus procesos migratorios, y ya usted con ese perfil que tiene, pues también le puede alterar otros perfiles que pueda pues aplicar con esas documentaciones falsas. Eso también lo puede dejar usted en un lugar no muy considerable con su aplicación. Y como le dije anteriormente, también puede resultar dañino o puede dañar directamente a sus familiares, de usted poder decir que es Juan pero es Pedro, de usted poder presentar esas informaciones falsas. Así es, don Eli y el equipo. Bueno, ya se sabe la penalidad de que tiene eso. Inadmisibilidad, don Eli, sobre todo. De para que usted, toda la vida. De que usted no pueda pasar por la embajada de los Estados Unidos ni siquiera para tirar la vista. Nunca. Señores, ¿por qué? Porque, bueno, ahí incurren en lo que son el perdón, pero vamos a ver si ese perdón pueden aprobarlo en este caso, en qué tanto incurrió en esa mentira, qué fue lo que pasó. O sea, hay muchas cosas que no le pueden ser favorables al solicitante. Y yo le insto también a todos ustedes, ciudadanos, que miran este programa y que están próximos a hacer una tramitación migratoria, que cuando usted vaya donde un experto, donde una persona que realmente trabaje con lo que es la consultoría migratoria, tome en cuenta que esas informaciones o esa asesoría que le va a dar esa persona va a ser de mucha relevancia para todos ustedes. Esa información que usted le está dando para plasmarla en un formulario, ese asesor, si es consciente de una persona profesional, le va a hacer un trabajo acorde a lo que establecen las leyes migratorias. Y usted, amigos televidentes, que aparecen en pantalla, los teléfonos 809-534-8459 y 809-670-7011, y yo con gusto les asistiré. Bueno, gracias, Sara, por esas importantes informaciones sobre esos trámites que... Pero una pregunta que deben antes, de hacerse eso en la carta de personal que trabaja en tal empresa, el consulado puede cruzarlo eso con la tesorería de la Seguridad Social muchas veces, y averiguarlo. Por eso es que muchas personas pueden estar expuestos a cuando llevan una carta laboral. Una carta realmente laboral. Esa persona no trabaja, no labora para esa empresa. El cónsul se puede dar cuenta. Ellos pueden investigar con relación a la TCS, si el cónsul le queda un interrogante o no está consciente, o porque ellos llegan, el solicitante llega a la entrevista, pero el cónsul no tiene ese tiempo de estar investigando previamente. Ahora bien, una visa puede ser cancelada después de haber sido otorgada. ¿Por qué? Porque no crean que se queda todo así. Muchas veces se van a investigaciones profundas y el solicitante, pues, se le puede revocar lo devuelven cuando llega allá. Se allá. le devuelven o se le pueden cancelar, así es. Sara, yo quiero, ya no tenemos tiempo, pero que nos aborde un tema que es el que la gente cree que hay que tener una fortuna para ir a pedir visa. Pero yo conozco mucha gente que no tiene nada y va y le dan la visa. Así es. Entonces, como esa dicotomía de que a veces no tiene un capital, un patrimonio, y le dan su visa, y otros que tienen mucho patrimonio le niegan la visa. Pues así es, voy a traer ese tema para un próximo programa, y así le aclararé algunas dudas a nuestros amigos televidentes. Gracias. Sara Espinosa ha estado con nosotros. Nos veremos mañana en Sociedad y Seguridad Social, que hay mucho por qué hablar de ahí. Hasta mañana, si Dios quiere.